Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comenzar un miniciclo de 3 películas dedicadas a la Hammer Film Productions, a la productora importantísima de cine fantástico que cambió realmente esta clase de cine para siempre durante la década de los años 50, de los años 60 y también de los años 70. La sección de la Hammer era una sección que yo tenía, pues no vamos a decir parcialmente abandonada, ni muchísimo menos, pero que ya hace unos cuantos meses que subí la reseña, el comentario de la última película de la Hammer, que fue El beso del vampiro. En este miniciclo de 3 películas, que lo vamos a componer por 3 películas, las 3 van a estar estuvieron dirigidas en su momento por lo que fue el mejor director de la productora, que fue Terence Fisher. Y la primera que vamos a comentar esta noche, como muchas anteriores, como por ejemplo el Drácula de Bram Stoker, está basada realmente la película en un original literario. En este caso en una novela original, en una novela corta del escritor británico Robert Louis Stevenson, el escritor de una famosísima novela de aventuras, otras tantas novelas de aventuras, muchas en realidad, pero que su más famosa novela de aventuras fue La isla del tesoro. Pero Robert Louis Stevenson sorprendió en la época victoriana, en 1886, a propios extraños, con una película, mejor dicho, con una pequeña novela, un relato corto, llamado El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una novela que yo he tenido el placer de leer, me encanta Robert Louis Stevenson, su estilo tan depurado, son novelas realmente magníficas desde el punto de vista narrativo, y que también cultivó, por lo tanto, lo que es la literatura en lo que se refiere al terror y al suspense, al thriller psicológico. Porque hay que reconocer que El extraño caso del Dr. Jekyll de Robert Louis Stevenson juega a varias bandas. Puede interpretarse como una novela de terror, pero también como un profundo thriller psicológico, como, digamos, como relato de suspense. Y es precisamente este relato de suspense, este thriller psicológico, la opción que barajó y que tomó Terence Fisher para la creación de una de sus más películas, mejor dicho, de una de sus películas, digamos, más conseguidas dentro de lo que fue el ciclo Hammer, que él como director estuvo dirigiendo dentro de la productora. Para hacernos una idea, para comenzar un poquito en lo que es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, voy a exponer una pequeña introducción de lo que es realmente el personaje, ya que lo hemos visto en multitud de películas, pero no enfocado desde el punto de vista que Robert Louis Stevenson quiso darlo en su relato original. En el relato original, Robert Louis Stevenson crea un personaje que es un médico, un doctor llamado el Dr. Jekyll, que él, digamos, al estar involucrado dentro de una sociedad victoriana bastante encorsetada, con una serie de condiciones y de valores morales y éticos muy encorsetados, muy cuadriculados, por así decirlo, él lo que echa de menos, digamos, es llegar a ser como una especie como de superhombre. Es decir, que todos los instintos que la sociedad victoriana les va reprimiendo a los hombres, ese superhombre llegue no a reprimirlos, sino a dar rienda suelta a todos esos instintos. Evidentemente, uno de esos instintos más básicos del hombre, del individuo realmente, que Robert Louis Stevenson quiso darle al personaje del Dr. Jekyll, fue el instinto del sexo, el instinto de querer conseguir algo más allá de lo que la moral victoriana conseguía, esa moral y esa ética tan encorsetada, en la que prácticamente todos los elementos, ya fueran por ejemplo el engaño, el asesinato o incluso el sexo, evidentemente estaban mal vistos, pero las relaciones sexuales, que es digamos como el pilar fundamental de los instintos más básicos del individuo, del hombre, desde el punto de vista de Robert Louis Stevenson, era algo que él quería plasmar, digamos, dentro de esa visión de superhombre que tenía. Y entonces el Dr. Jekyll, dentro de la novela, es un personaje que realmente él lo que quiere es como superar esas barreras de la moral victoriana y convertirse, como diría Nietzsche, en el superhombre, en un personaje, digamos, en un individuo que no tenga ninguna limitación, por así decirlo. Esas limitaciones que ya os digo imponían la moral victoriana, que decía que todo lo que tenía que ser correcto y todo lo que tenía que ser virtuoso tenía que estar dentro de esa moral y ética victoriana. Y todo lo que se salía de esa moral y ética victoriana, digamos que estaba como una especie como de lado oscuro realmente.
Entonces se puede decir que la novela de Robert Louis Stevenson es una crítica a la moral victoriana y es una novela que en un principio no tuvo excesivo éxito, pero que poco a poco, como un visionario que fue Robert Louis Stevenson como escritor y el Dr. Jekyll como su creación, digamos que fue como una especie de aldabonazo en las conciencias de los individuos de lo que fue la época victoriana y que evidentemente llamó la atención de los cineastas, evidentemente dentro de cuando se creó el cinematógrafo, y tanto en versiones de cine mudo como en versiones de cine sonoro. Realmente versiones de lo que es el extraño caso del Dr. Jekyll se han hecho muchas a lo largo de la historia del cine, dentro del cine americano, del cine británico. Para mí hemos tenido pues realmente las mejores. Las más destacadas fueron realmente las que hizo Hollywood en 1931 de la mano de Ruben Mamoulian, teniendo como el Dr. Jekyll al actor Frederick March, en donde el Dr. Jekyll era una especie, o sea, se convertía como en una especie de monstruo, también pues que daba rienda suelta a sus instintos más bajos, incluso llegando al asesinato. Pero se transformaba en monstruo porque ese monstruo físicamente era lo que representaba también psicológicamente. Luego tuvimos en 1941 la versión de Victor Fleming, el director de Lo que el viento se llevó, con Spencer Tracy, con Ingrid Bergman y también con, si mal no recuerdo, con Lana Turner. Lo que pasa es que en esta versión Victor Fleming estaba más preocupado por la representación y la puesta en escena victoriana más que con los personajes y con la dualidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y llegamos para mí a lo que es la versión más completa y sinceramente la mejor de todas ellas, la versión Hammer del año 1960, dirigida por Terence Fisher, que para mí sigue mucho mejor lo que fueron los parámetros y que os he ido mencionando de la novela de Robert Louis Stevenson desde el punto de vista de thriller y de drama psicológico del propio Dr. Jekyll, que se transforma en un ser, el señor Edward Hyde, que representa un personaje que da rienda suelta a los instintos del Dr. Jekyll, los instintos reprimidos del Dr. Jekyll. Es decir, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde son la misma persona, pero con personalidades completamente diferentes, porque Robert Louis Stevenson quiso crear un individuo que pensaba que el alma humana tenía una dualidad, que estaba entre el bien y el mal. Por eso, la película de Terence Fisher del año 1960 se denomina Las dos caras del Dr. Jekyll, protagonizada por Paul Massey, por Dawn Adams y en un personaje, digamos, un tanto secundario por Christopher Lee, y filmada, ya os digo, en el año 1960 y dirigida pues por el director estrella de lo que era el estudio de Hammer Films, que era evidentemente Terence Fisher, y que le supo dar una solidez narrativa y además respetar el original literario de una manera absolutamente asombrosa. Al igual que con Drácula o con Frankenstein, en La maldición de Frankenstein y en la película de Drácula de los años 57 y 58 respectivamente, nos encontramos con una síntesis de lo que es el guión y de lo que es la novela original literaria, en este caso de Robert Louis Stevenson, en el caso de los otros de Bram Stoker y de Mary Shelley, una síntesis de lo que es todos los personajes y sobre todo la conciencia psicológica de todo ello. Y sobre todo luego también por una serie de puntualizaciones que Terence Fisher quiso dar a lo que fue esta producción en lo que se refiere a las relaciones sexuales, al sexo como instinto reprimido de la moral victoriana. Por ejemplo, si os acordáis del Drácula, también de Terence Fisher, yo os mencioné aquí en la review que Drácula, Christopher Lee, se comportaba en la versión del 58 de Terence Fisher de la Hammer como si fuera un amante. Es decir, Terence Fisher denunciaba dentro de las diferentes capas de significación de sus películas, de las películas de Terence Fisher, dentro de las capas de significación, denunciaba, digamos, el encorsetamiento y esa sociedad excesivamente conservadora con esa moral y esa ética victoriana tan sumamente encorsetada, que ya os he mencionado varias veces. Entonces Drácula se comporta como un amante, acordaos de la secuencia en la que Mina, por así decirlo, Lucy, abre las puertas de lo que es su halcón, dentro de lo que es su casa, y ella se tumba en la cama esperando como si fuera a su amante, que es el conde Drácula. Entonces Drácula entra
poco a poco y no se lanza directamente a darle la dentellada a Lucy directamente, sino que él va rodeando la cama y observando a su víctima amante, y entonces enseñando poco a poco a su dentadura antes de darle la dentellada, y es como si sus colmillos empezaran a crecer. Ese crecimiento de los colmillos lo que simboliza, evidentemente, desde un punto de vista sexual, es la erección, previa, evidentemente, a una violación, penetración de la víctima en este caso, por lo que os estoy hablando, que se supone que es su amante. Por lo tanto, el conde Drácula representa el amante victoriano dentro de esa sociedad sexualmente reprimida que era la sociedad victoriana, excesivamente conservadora, ya os digo. Pues en el extraño caso del Dr. Jekyll, tanto Robert Louis Stevenson como en Las dos caras del Dr. Jekyll de Terence Fisher lo que hace también es, digamos, una lectura muy similar. Es decir, el Dr. Jekyll es un personaje que está metido dentro de su laboratorio durante años enteros. Está casado con la actriz Dawn Adams, que ya protagonizó varias películas de la Hammer, entre ellas Las amantes del vampiro, de Roy Ward Baker, del año 1970. Fue una de las protagonistas. Y esta mujer, pues realmente, pues después de estar casada durante años con el Dr. Jekyll, que solo está ensimismado en lo que es su laboratorio, sus experimentos, pues es una mujer, pues sexualmente no es feliz. Es decir, no tiene relaciones abiertamente con su marido. Y termina liándose con el mejor amigo de su marido, que realmente no es su mejor amigo, que se puede decir que no es un caballero victoriano, que aparenta ser un caballero victoriano, pero que realmente es un degenerado, que es el personaje de Paul interpretado por Christopher Lee en esta película. Y claro, pues él, el Dr. Jekyll, está también reprimido bastante sexualmente, y cuando quiere acostarse con su mujer le dice que la necesita. Pero la llama de la pasión dentro de lo que es el matrimonio de los Jekyll se puede decir que ha desaparecido. Pero para él conseguir pues todos esos instintos que ha perdido, o todos esos objetivos para recuperar lo que es su vida familiar, inventa un elixir, el Dr. Jekyll, una serie de elixir o digamos de pócima, que lo que va a hacer va a ser convertirle, digamos, o lo que él pretende es convertirle en un personaje que deje completamente atrás todos los instintos reprimidos que la sociedad victoriana le impone. Por lo tanto, se puede decir que la novela de Robert Louis Stevenson y la película de Terence Fisher siguen la misma senda, la de una crítica social, por así decirlo, una crítica a ese conservadurismo tan sumamente exacerbado de la moral y ética victoriana, de ese caballero inglés completamente recto que no tuviese pues ningún sentimiento, ninguna emoción, ningún instinto realmente. Pero evidentemente como ser humano tiene que tenerlos. Y entonces lo que hace el Dr. Jekyll es inventar esa pócima para convertirse en un ser, digamos, que resalte por encima de todos los convencionalismos de la moral victoriana. Y entonces esos convencionalismos, digamos, que tienen que ser absolutamente laminados. Esos convencionalismos que tienen que ser superados. Pero claro, esa pócima lo que va a hacer es convertirle, digamos, en un monstruo. Pero no en un monstruo físicamente, sino en un monstruo cuyos instintos están desatados. No que los instintos, digamos, como el Dr. Jekyll quiere que le complementen como hombre a lo que es él ya como gran científico, sino que le transforman en una persona que se va a guiar por un instinto muy básico, se va a guiar por el instinto del sexo, por el instinto del engaño, por el instinto de una mala persona, incluso llegará al instinto del asesinato. Es decir, que la pócima que crea el Dr. Jekyll, lo que él pretendía desde un primer momento era que le transformara en un superhombre, que le transformara en una persona que realmente todas esas vergüenzas de la moral victoriana fuesen superadas. Pero lo que hace es convertirle en un ser cuyos instintos, digamos, están absolutamente desatados y que se transformará en auténtica droga. Si en la película de Drácula ya Terence Fisher, a través del personaje de Peter Cushing de Van Helsing, hace una interesante comparación en lo que es, por ejemplo, el vampirismo, en el que dice, hay una secuencia en el que dice que está grabando su voz en un fonógrafo, y en el que dice que el vampiro odia su condición de vampirismo, pero que no puede evitar ser vampiro, como un drogadicto no puede evitar estar enganchado a las drogas.
Aquí Terence Fisher sigue con la misma política en ese sentido. Es decir, que el Dr. Jekyll va, digamos que inyectándose este elixir, inyectándose esta pócima, como si fuera evidentemente una droga, que poco a poco le va poseyendo. Desde un primer momento, cuando se la pone por primera vez, realmente el Dr. Jekyll cree que ha tenido éxito, porque le ha transformado en un ser capaz de tomar una serie de decisiones y de realizar una serie de actos que el Dr. Jekyll, como caballero victoriano, no podía hacer, porque estaba mal visto por lo que es la sociedad victoriana. Sin embargo, si se transforma en Edward Hyde, todos esos instintos, todo ello consigue que todo ello salga a la luz y que no tenga una especie como de visión mental en el que diga, vaya, es que tengo prejuicios o la sociedad me impide hacer esto, me impide hacer lo otro, sino que no tiene ninguna serie de prejuicios y todos los instintos más básicos, incluso más bajos, del Dr. Jekyll saldrán a relucir. Pero es que el Edward Hyde, que es el Dr. Jekyll, pero con otra personalidad, lo que hace es comportarse de una manera bastante, como os diría yo, bastante dudosa, bastante ofensiva con sus congéneres. Incluso lleva a dar rienda suelta a un instinto asesino. Hay una secuencia dentro de un garito en el que el Dr. Jekyll, mejor dicho, que Edward Hyde empieza a golpear a una persona y que Paul, el amigo del Dr. Jekyll, le sostiene con una mano y dice, por favor, amigo, que casi lo va a matar usted. Y entonces Edward Hyde, que es en realidad Jekyll transformado, dice, ¿qué es lo que estoy haciendo realmente? El instinto me está diciendo que incluso puedo llegar a matar a ese hombre, pero tengo que reprimirme. Y es cuando en una secuencia de la película él vuelve a su laboratorio y empieza a tomar notas como diciendo, no es esta clase de superhombre lo que yo busco, porque este elixir, esta pócima, este, digamos, experimento que yo he creado, me transforma psicológicamente, incluso físicamente, pero me transforma psicológicamente en un ser totalmente repugnante, capaz de desbordar mis instintos más reprimidos. Pero si el doctor, mejor dicho, si Edward Hyde es capaz de asesinar, es porque es un instinto reprimido del propio Dr. Jekyll. Por lo tanto, cabría esperarse o cabría preguntarse si el Dr. Jekyll no tiene también ese instinto asesino, aunque sea reprimido. Y cuando se abre o se transforma en Edward Hyde, todos esos instintos salen a la luz. No solo para acostarse con su mujer, no solo para tener sexo con su mujer, sino incluso para matar, para asesinar, para engañar. Por lo tanto, lo que representa Edward Hyde desde el punto de vista de Terence Fisher y también desde el punto de vista de Robert Louis Stevenson, porque la verdad es que la película se fija, o mejor dicho, respeta mucho el original literario, es que Edward Hyde es el Dr. Jekyll, pero con sus instintos completamente desbocados. En muchas de las películas que hemos visto del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hemos visto que el Dr. Jekyll, al transformarse en Mr. Hyde, se transformaba en una especie como de monstruo. Un monstruo que, en teoría, físicamente representa esos instintos más bajos y esos instintos asesinos. Un asesino para nosotros es psicológicamente como si fuera un monstruo. Pero en las versiones cinematográficas le maquillan a los actores como si fuera un monstruo, es decir, completamente deformado. Incluso Robert Louis Stevenson lo que hace en su novela es describirle como un ser más bajo que Jekyll, un tanto encorvado, con un físico más horrible, más feo, es decir, también más joven, más ágil, pero realmente alguien que físicamente no tiene nada que ver con el Dr. Jekyll. Sin embargo, aquí lo que hace Terence Fisher en las dos caras del Dr. Jekyll es fijarse más en el componente psicológico y no en el físico. Es más, en el físico, Edward Hyde es un hombre guapo, atractivo, es como una especie como de dios apolíneo. Sin embargo, el Dr. Jekyll, digamos que tiene la mirada más caída, tiene los ojos llorosos, tiene ojeras, está dejado con la barba y el pelo, es decir, no está demasiado cuidado. Es decir, como tiene la imagen como del típico científico metido prácticamente en su laboratorio, entre sus libros, y que está completamente descuidado físicamente. Pero cuando se transforma en Edward Hyde, esos instintos que nacen a la luz
que tiene reprimidos el Dr. Jekyll, Terence Fisher los funde en un ser completamente como si fuera un modelo, guapo, atractivo, pero digamos que ese físico, detrás de ese físico están los instintos más bajos, digamos, del Dr. Jekyll. Es decir, aquí lo que hace Terence Fisher no es transformarle en un monstruo físico, sino en un monstruo solo psicológico. Pero la doble lectura, ojo, la doble lectura que le da Terence Fisher en esta película, al transformarlo en un ser guapo, quiere decir que no debes de juzgar a un libro por su cubierta. Es decir, que por muy guapo, por muy apolíneo y por muy atractivo que pueda parecer un hombre o un individuo, en él pueden esconderse los más bajos instintos. Es la lección también de vida que nos da Terence Fisher en su película. No solo respeta el original literario desde el punto de vista psicológico, sino que lo que hace es transformar al Dr. Jekyll en un Edward Hyde, pero no en un monstruo. En un monstruo debido a sus acciones, a sus actividades, pero no en un monstruo físico. Queriéndonos decir que también detrás de los rasgos más perfectos, físicamente hablando, también pueden esconderse los más grandes monstruos y los más grandes asesinos. Quiere decir que no debemos de juzgar a un libro por su cubierta realmente. Desde el punto de vista del Dr. Jekyll, la verdad es que es un relato sumamente interesante y que también está en la película. Tengo que decir que es uno de los trabajos más conseguidos de Terence Fisher, y lo que ha conseguido muy bien en esta película Terence Fisher, dentro de lo que es su trabajo, que ahora hablaremos de todo lo que es la síntesis dentro de lo que es el apartado técnico y cómo está construida la película, es que lo que hace Terence Fisher es denunciar la moral victoriana, denunciar, digamos, una forma, digamos, de vivir, una forma muy encorsetada, una forma excesivamente conservadora, en el que los individuos tienen que dar rienda suelta a sus instintos, pero claro, todo hasta cierto punto. Eso es lo que Terence Fisher nos da a entender realmente en lo que es el argumento. La presentación de los personajes dentro de lo que es ya la historia y lo que es el argumento de la película, la presentación de los mismos es realmente muy esclarecedora y una declaración de intenciones de lo que va a ser la película y los personajes en sí misma. El Dr. Jekyll es presentado como un doctor, ya os digo, como un auténtico ratón de biblioteca, pero que tiene en el jardín de su casa, o deja en el jardín de su casa, que unas señoras que están al cuidado de unos niños que son sordomudos, pues jueguen allí con todo lo que es el jardín que tiene el Dr. Jekyll. Y en los primeros planos de la película aparecen los niños jugando, ya aparece el plano de una niña jugando con unas flores que acaba de recoger del jardín de Jekyll, y viene un niño y ese niño le aparta las flores a la niña con un golpe con la mano. Y la niña, con el instinto que tiene, digamos, de conservación, de por qué le ha tirado las flores, le coge al niño y le zarandea. Y la cámara directamente se va a enfocar al Dr. Jekyll y dice el Dr. Jekyll al lado de un colega suyo. Dice, ¿ve usted, doctor, ese instinto de maldad que tienen estos individuos, estas criaturas? Eso es lo que yo quiero erradicar. Lo que me fijo es en la doble, es decir, en esa dualidad humana, tan capaz de hacer el bien como el mal. Es otro de los elementos que Terence Fisher lo que hace del original literario es respetarlo. Es decir, Robert Louis Stevenson y Terence Fisher ven en esta película y en su obra lo que hacen es ver realmente al ser humano con una dualidad, es decir, con doble personalidad, capaz de hacer tanto el bien como el mal. Pero el mal es lo que el Dr. Jekyll quiere erradicar con sus estudios científicos, estudios que le tienen completamente obnubilado. Y esos estudios hacen que haya descuidado su matrimonio durante 6 años. Y su colega lo que le dice al Dr. Jekyll es: tienes que también hacer caso un poco más a tu mujer, porque tu mujer parece que se está distanciando de ti. Y el Dr. Jekyll le dice, es que realmente yo con mi mujer no me llevo excesivamente bien, porque no ha tenido tampoco interés realmente en lo que mi actividad científica me ha llevado durante tantos años. Lo que nos da a entender que a lo mejor la mujer se pudo casar con el Dr. Jekyll por interés económico. Porque no es una mujer que se interese por el trabajo de su marido, sino que ella está en casa, está rodeada de esos lujos victorianos, porque vive en una casa victoriana, con una dirección artística de Bernard Robinson, el director de
del diseño de producción de las películas de Hammer realmente extraordinario. Ahora hablaremos de todo ello en la parte técnica, pero que claro, no se interesa por nada a su marido. Y su colega médico, pues le dice que los experimentos pueden llegar a ser un tanto peligrosos. Le dice al doctor Jekyll, es que estos experimentos por ellos y por todo ello fue por lo que fuiste expulsado del Comité de Médicos de Londres. Y el doctor Jekyll espeta diciendo, es que no me interesaban su visión. Es decir, el doctor Jekyll aquí, en esta película, se comporta realmente como el doctor Frankenstein. Es decir, es un hombre adelantado a su tiempo. Es un auténtico visionario. Es decir, los médicos también están condicionados en Londres por la moral y ética victoriana. Sin embargo, siempre hay un científico que intenta destacar. Un científico que intenta llegar a un grado de excelencia inventando algo para la destrucción moral, por así decirlo, del conservadurismo victoriano. Y claro, este médico que simboliza ese conservadurismo victoriano le dice, no vayas por ahí, Jekyll, porque evidentemente esto te llevará a una perdición. Y el doctor Jekyll lo que le dice es que hay que construir, evidentemente, la ciencia a base de traspasar una serie de fronteras. Es decir, es una actividad, digamos, la que pretende el doctor Jekyll, como lo hacía el doctor Frankenstein, que está, digamos, a años luz del comité de doctores o del conjunto de doctores y de conocimiento científico que había en esa época, en la época victoriana. Por ello, digamos que el doctor Jekyll es tachado, mejor dicho, es expuesto como si fuera un auténtico genio, cosa que a su mujer no parece importarle realmente en absoluto. Y es cuando el doctor Jekyll ya consigue empezar a ponerse esa pócima que le transformará en Mr. Hyde. Realmente es una película, tanto como la novela original, pero trasladado a la película de Terence Fisher, realmente en ese sentido muy interesante, porque la doble dualidad, valga la redundancia, la dualidad del hombre, del individuo, que expuso Robert Louis Stevenson, está muy respetada. Es decir, la dualidad, o mejor dicho, la lucha interior de un hombre entre el bien y el mal. El Dr. Jekyll representa el bien, pero el bien limitado, encorsetado, como la visión, por ejemplo, que tenía Palpatine de los Jedi, en el que decía, los Jedi son una visión muy dogmática de la fuerza. Sin embargo, el lado oscuro va más allá. Pero va más allá y hay que, digamos, tacharlo como el enemigo, el lado oscuro, porque digamos que te sales de ese conservadurismo y te sales de esa visión dogmática. Tanto el Dr. Jekyll como el Dr. Frankenstein se salen de la visión dogmática de los doctores de su época, por eso son rechazados. Digamos que el Dr. Jekyll y Frankenstein pertenecen a esa raza de superhombres inteligentes que se fueron a esa especie como de lado oscuro por querer resaltar y poder querer salir de ese dogmatismo que se le había imperado, que se le había, mejor dicho, impuesto. Pues es lo que hace el Dr. Jekyll. Su pócima lo que hace es convertirle en un ser que lo que hace es transformarle de tal modo que todas esas emociones, sentimientos e instintos que están reprimidos por la sociedad victoriana, de repente florecen. El instinto por la sensualidad, por el sexo, por el engaño, incluso llegando a ser peligrosos como el asesinato. Es decir, todos esos instintos es lo que refleja como crítica Robert Louis Stevenson en su novela y lo que refleja Terence Fisher también en su película. Desde el punto de vista, digamos, argumental, también tenemos un triángulo amoroso entre el Dr. Jekyll, interpretado por Paul Massey, entre Kitty, la mujer, que es interpretada por la actriz Dawn Adams, y por Paul Anden, que es, digamos, el amigo, entre comillas, un amigo del Dr. Jekyll, interpretado por Christopher Lee, que, aprovechando la coyuntura de que él siempre está en su laboratorio, convierte a la mujer del Dr. Jekyll en su amante. Pero claro, también Terence Fisher carga las tintas con estos dos personajes, porque ella no representa tampoco la señora de la alta sociedad. Auténticamente es una adúltera, porque ella se está acostando con el amigo de su marido, y él tampoco representa a lo que es, digamos, ese victoriano, ese caballero victoriano tan perfecto, porque es capaz de irse a tugurios, digamos, o a locales de dudosa reputación, con la mujer de Dr. Jekyll, que va de señora victoriana, pero que no lo es tanto. Tanto Christopher Lee como Dawn Adams, Paul Anden y lo que es Kitty, la mujer del Dr. Jekyll,
son amantes. Y se va a una serie de garitos, de una serie de locales de dudosa reputación en Londres, en la que se ofrecen pues espectáculos un poco subiditos de tono para lo que era la época. Se expone números de Can-Can, por ejemplo, que eran los números más atrevidos y además, digamos que heredados, evidentemente, de lo que era a finales del siglo XIX, en la Francia del siglo XIX, en esa Francia romántica de los impresionistas del siglo XIX. Entonces un local donde hay bailes de Can-Can y también está decorado con estatuas de mujeres desnudas, y en donde también hay prostitución. Es decir, se supone que todos estos personajes que representan, digamos, el encorsetamiento y el conservadurismo victoriano, se puede decir que están, como os diría yo, a años luz de ese ideal británico, de ese caballero británico y de esa dama británica victoriana, porque luego frecuentan los locales prácticamente de mala muerte y los más bajos locales, digamos por así decirlo, de Londres. Hay una secuencia en la que ya Jekyll, transformado en Mr. Hyde, llega a este local y le dice el cochero: otro que tengo que dejar que va de caballero y realmente no es absolutamente nadie. Pero eso es lo que piensa, lo que dice, piensa en voz alta el cochero que dirija a Mr. Hyde en ese local. Y es cuando Mr. Hyde, el Dr. Jekyll, digamos, disfrazado, digamos, de Mr. Hyde, psicológicamente hablando, siempre psicológicamente hablando, descubre ahí a su mujer y a su mejor amigo, descubriendo que son amantes. Y claro, eso ya es un revulsivo también para el Dr. Jekyll, que no sabía que eran amantes, porque había estado demasiado tiempo recluido en ese laboratorio. Ya os digo que hay una especie de como de triángulo amoroso en donde efectivamente lo que hace el Dr. Jekyll para vengarse tanto de su mujer como de su amigo será urdir una trama, porque Mr. Hyde también no solo da rienda, no solo representa los instintos más bajos del Dr. Jekyll, sino que representa una manera de pensar y de llegar a una serie de conclusiones y de planificar un complot, un plan para vengarse y provocar la muerte tanto de su mujer como de su amigo, que le están traicionando, que le están sacando el dinero y que se están aprovechando de él. Cosa que no podría hacer el Dr. Jekyll, pero sí Mr. Hyde. Eso sí lo puede hacer Mr. Hyde, porque representa los instintos más bajos del Dr. Jekyll. Por eso la película se llama Las dos caras del Dr. Jekyll, porque el Dr. Jekyll y Mr. Hyde son la misma persona, pero con dos personalidades diferentes. Uno acomplejado, metido entre libros como un ratón de biblioteca, que quiere llegar a conseguir científicamente un paso más allá de lo que su sociedad o que las limitaciones de su sociedad le imponen, y otro capaz de destruir esos convencionalismos y guiarse por sus instintos, que es lo que está deseando el Dr. Jekyll hacer. Y entonces lo que hace es urdir una trama para asesinar tanto a su amigo como a su mujer, a su vez de que el Mr. Hyde se va también acostando con otras mujeres y dando rienda a sus instintos, también intentando también ganarse lo que es la confianza del personaje de Paul, de Christopher Lee, que se supone que es evidentemente el amigo del Dr. Jekyll, pero que Christopher Lee no lo sabe, y le lleva a un lupanar, le lleva, digamos, a un fumadero de opio, le lleva a todos los sitios, digamos, en los que pueda dilapidar, por así decirlo, el dinero Christopher Lee, que le está sacando a su supuesto amigo, que es el Dr. Jekyll. En la presentación del Dr. Jekyll, mejor dicho, de Mr. Hyde, el Dr. Jekyll ya hemos hablado, cuando está en ese jardín con esos niños, y cuando se dirige al colega diciéndole la doble personalidad de todo individuo. La presentación del Mr. Hyde es realmente también soberbia en esta película. Y es que él, al principio, dentro del laboratorio de Jekyll, no le vemos la cara. No vemos en qué se ha transformado. Evidentemente no es un monstruo como en las otras versiones. Pero de repente baja de un carruaje, mejor dicho, se dirige a una calle y llama a un carruaje, pero él se da la vuelta, se gira y en plano en contrapicado le vemos que tiene una mirada muy maquiavélica, una mirada de color azul, ojos azules, pelo rubio, con las facciones más jóvenes. Es decir, un ser, digamos, como os he dicho antes, apuesto, como un apolíneo, como si fuera, digamos, como un ser que representa también la belleza, pero una belleza muy maquiavélica y muy diabólica.
esa sonrisa que tiene Mr. Hyde, que yo os he puesto en la miniatura, representa el lado perverso, el lado diabólico del Dr. Jekyll. Y en la parte de abajo de la miniatura os he expuesto los sentimientos del Dr. Jekyll realmente, después de transformarse en Mr. Hyde. Al principio al Dr. Jekyll le gusta esa transformación, porque se siente distinto, se siente, digamos, desprovisto de de estos convencionalismos victorianos. Pero a medida que se va transformando en Mr. Hyde, una y otra vez, digamos que como las drogas, como os he dicho anteriormente, van capturando, digamos, la mente del Dr. Jekyll y llega un momento que en su mente ya se apodera a Mr. Hyde. Desde la mente del Dr. Jekyll se apodera a Mr. Hyde. Y aquí es lo que hace Terence Fisher, es planificar lo que es la interpretación de Paul Massey como si fuese una persona que necesita una droga, como si tuviera un síndrome de abstinencia, es decir, se empieza a poner como muy nervioso, le empiezan a entrar sudores, como si su cuerpo le pidiese transformarse en Mr. Hyde. Es decir, hay una secuencia en la que se está mirando a un espejo y realmente el Dr. Jekyll está tan obsesionado con Mr. Hyde que ya ve a Mr. Hyde realmente. Pero se está viendo a él mismo, pero todo es producto de su mente, todo es producto de esa droga, de esa pócima que él ha inventado, de ese elixir, de ese experimento científico que le está transformando en otra persona. También Terence Fisher haciendo, digamos, un paralelismo, como os he expuesto anteriormente, con las drogas. Es decir, la droga se apodera del individuo hasta que el individuo tiene, digamos, tal cantidad de droga en su cuerpo que evidentemente su cuerpo se lo va pidiendo constantemente. Y claro, llega un momento que el Dr. Jekyll desaparece de la película y el personaje predominante es Mr. Hyde. Todo planificado dentro del guión de una manera muy ejemplar. Tengo que decir que el guión de lo que es, o las ideas principales, que es el thriller psicológico y el drama psicológico del Dr. Jekyll, que ya expuso Robert Louis Stevenson en su novela, está espléndidamente traspasado a lo que es la película. Porque evidentemente el leitmotiv, que ya os lo he explicado, es ese. Es decir, el Dr. Jekyll se transforma en un ser que da rienda a sus instintos. Porque en todo individuo está el bien y el mal. Dr. Jekyll es el bien, el señor Hyde es el mal. Todo ello personificado. Pero claro, lo que hace Terence Fisher es no convertirle en un monstruo, sino que el Dr. Jekyll tenga como una doble vertiente. De ahí el título de Las dos caras de el Dr. Jekyll. Esta es una película que técnicamente yo diría que es de las más cuidadas que tiene Terence Fisher. Terence Fisher hace gala, junto con el director de fotografía de Jack Asher, de un Technicolor absolutamente deslumbrante. Este Technicolor que bajo mi punto de vista, en esta película, que aquí en el DVD podemos ver algunas capturas, realmente, sobre todo aquí, en esa secuencia de Down Adams, es un Technicolor que nada tiene que envidiar a las mejores producciones incluso de aventuras, de la época también de los años 50 y de los años 60 en Hollywood. Es decir, es un Technicolor muy trabajado. No es el Eastman Color que tuvimos en La maldición de Frankenstein, también de Terence Fisher, sino que es un Technicolor que le da una riqueza cromática a todo lo que es la gradación del color realmente absorbente. Es decir, todo lo que es la puesta en escena visual de lo que es los decorados victorianos, lo que son el vestuario, lo que son los peinados, todo está absolutamente conseguido y además, ya os digo, con una claridad cromática y además con una definición como solo el Technicolor de 3 colores, la famosa tricromia, era capaz de dar realmente a las películas, con una iluminación realmente soberbia. Yo he leído alguna crítica en la que se dice que aquí el trabajo de iluminación es un tanto pobre. Es posible que en algunas secuencias, realmente, sobre todo en las secuencias de lo que es el laboratorio, la iluminación no esté tan conseguida como, por ejemplo, en el decorado de lo que es este local de dudosa reputación donde están Paul Massey, donde están, evidentemente, Christopher Lee y Dan Adams, digamos, compartiendo protagonismo en una de esas secuencias. Y, por ejemplo, también en el Technicolor, usado de una manera providencial, en la secuencia musical del baile del cancán, donde lo que hace Terence Fisher es colocar la cámara a la altura de la cintura de las mujeres, porque el cancán ya sabéis que era un baile, digamos, un tanto polémico en su momento, donde las mujeres enseñaban, pues, digamos, de cintura para abajo, digamos, toda su lencería, la lencería que llevaban. Lo que hace Terence Fisher es bajar la cámara a la altura de la cintura de las mujeres para que cuando se levantasen la falda bailando el cancán,
digamos que fuesen todas las braguitas de las mujeres las que se vieran realmente. Pero claro, en esa secuencia Paul Massey, el personaje de Mr. Hyde, está constantemente viendo a las mujeres. Es decir, ese instinto, digamos, de ese sexo reprimido, de lo que era la moral victoriana, está muy presente y evidentemente el señor Hyde, con sus instintos completamente a flor de piel, esos instintos reprimidos del Dr. Jekyll, dará rienda suelta a todo ello. Y evidentemente tendrá incluso un amante en la película, que será una de las, una de las artistas, por llamarlo de alguna manera, de este local de dudosa reputación, como podríamos decirlo. Pero como en todo relato del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, realmente al final de lo que es el film habrá como una especie de lucha entre lo que son las personalidades del Dr. Jekyll y Mr. Hyde dentro de la mente y del drama psicológico que tiene este personaje. Y realmente lo que tendremos será esa lucha psicológica por apoderarse del cuerpo, porque Mr. Hyde lo que querrá será apoderarse del cuerpo para ser completamente libre. Y el Dr. Jekyll, en la mente de Mr. Hyde, urdirá a su vez otra trama en la que matará a un hombre que le hará pasar por el Dr. Jekyll, incendiando su casa para que, digamos, que la gente crea que el Dr. Jekyll ha desaparecido y ya queda Mr. Hyde. Pero lo que no sabe Mr. Hyde, dentro de todo lo que es la parafernalia mental que tiene, es que necesita de esa droga, del elixir del Dr. Jekyll. Aunque se nos hace creer que el efecto puede ser permanente. Hay un hallazgo visual realmente impresionante en esta película, en la que el Dr. Jekyll, en la que él no quiere que Mr. Hyde vuelva a salir, que empieza a tomar nota de las impresiones que él tiene como Mr. Hyde y dice, no puede ser todo esto, Mr. Hyde no puede volver, no puede regresar, es peligroso, pero de repente, que la cámara está enfocando cómo el Dr. Jekyll está escribiendo en un papel todo esto, como todo científico haciendo, digamos, un avance de lo que son sus experimentos, su letra es, digamos, un tanto, digamos, recta en el papel, pero de repente le da como un ataque. Su mano empieza a temblar. Todo esto solo enfocando la mano y el papel donde está escribiendo Jekyll. Y de repente el tono de su voz cambia. Y Mr. Hyde aparece exponiendo I have returned, he regresado, en donde la letra cambia por completo haciéndose más cursiva y dando a entender que Mr. Hyde es el que se ha apoderado definitivamente de la mente de Jekyll. O sea, es una manera harto elegante y sumamente inteligente y muy interesante por parte de Terence Fisher ese hallazgo visual de la transformación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde a través de la escritura. Nosotros no vemos a Jekyll y a Hyde en ese momento. Vemos cómo escribe uno y de repente en ese cambio cómo escribe el otro. Y nos damos cuenta de que Jekyll ya se ha transformado nuevamente en Hyde. Es decir, un hallazgo visual absolutamente extraordinario dentro de la filmografía de Terence Fisher. Puede ser uno de los hallazgos más interesantes y mejores dentro de todas las películas que hizo de la Hammer. Porque ya el Dr. Jekyll ya no necesita ese elixir, sino que la droga ya se ha apoderado de él como si fuera el opio, que él con un colega suyo que tiene, lo achaca como si fuera una auténtica droga para disimular de que se está tomando mucho de ese elixir, mucha de esa pócima que le transforma en Hyde. Y evidentemente así se lo hace saber a su colega, al médico. Pero al médico le dice que él está tomando opio, como si fuera, digamos, como una medicina, digamos, como para el conflicto psicológico que él tiene. Pero ese hallazgo en el que el Dr. Jekyll empieza a escribir diciendo no puede ser Mr. Hyde, no puede seguir viviendo, y de repente vemos que la mano de Jekyll tiembla, y de repente la letra empieza a ser diferente, ya sabemos que Hyde se ha apoderado de Jekyll. Realmente una secuencia extraordinaria. Y luego evidentemente ese final en el que Mr. Hyde lo que hace es elucubrar un plan, urdir una trama para apoderarse del Dr. Jekyll, destruir todo su mundo y dar rienda suelta a todos sus instintos, y siendo él, digamos, un hombre libre, porque él lo que quiere dentro del cuerpo de Jekyll es un hombre completamente libre, que es en realidad uno de los instintos del Dr. Jekyll. Liberarse del convencionalismo y del conservadurismo de la moral y ética victoriana y transformarse en un ser completamente distinto. Pero para eso
han tenido que ocurrir asesinatos por parte de Hyde, engaños, violaciones, ultraja a su propia mujer. Porque evidentemente no la puede poseer como Dr. Jekyll, pero sí la poseerá como Mr. Hyde, porque Mr. Hyde sí es capaz de hacer eso. Pero llega un momento, hay también una secuencia realmente esclarecedora de todo esto y muy interesante, en la que el Dr. Jekyll, estando con su mujer, la dice: ¿qué clase de hombre soy yo, Kitty? ¿Qué clase de hombre realmente soy? Porque si Mr. Hyde representa sus instintos, y sus instintos son el sexo, la mentira, pero también el asesinato, la violencia, ¿son los instintos realmente reprimidos del Dr. Jekyll? ¿Es el Dr. Jekyll realmente una persona que, si tiene esos instintos reprimidos, incluso el del asesinato, es realmente una buena persona? Por eso le dice a su mujer: ¿quién soy yo? Y le dice a su mujer: ¿quién eres tú? Defínete a ti misma. ¿Me podrías definir a mí mismo? Es decir, es un conflicto psicológico interno lo que nos propone Terence Fisher en esta película de primerísima categoría, a la vez que sirve de crítica al conservadurismo victoriano y a la vez que sirve de dualidad para expresar la dualidad entre el bien y el mal expuesta ya en la novela de Robert Louis Stevenson. Para mí, Las dos caras del Dr. Jekyll de Terence Fisher es una película absolutamente única. Y para mí la mejor versión de este clásico literario, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde del año 1886 ya os digo, de Robert Louis Stevenson. Además, en una película, ya os digo, cuyo tratamiento del color, cuya planificación, es una película en la que ni sobra ni falta ningún personaje. Es una película, Las dos caras del Dr. Jekyll es un film en la que se puede decir que ningún diálogo está expuesto al azar. Todos los diálogos tienen un doble sentido. Todos los diálogos invitan a un razonamiento por parte del espectador de cómo piensa el Dr. Jekyll. Si efectivamente el Dr. Jekyll lleva un asesino dentro de él, y ese asesino lo deja escapar en forma de Mr. Hyde, de Edward Hyde realmente. Es posible que si alguno de nosotros, si nos tomásemos ese elixir, esa pócima, y diéramos rienda suelta a nuestros sentimientos o a nuestros instintos o emociones más reprimidas, pudiéramos llegar a ser un asesino. Pero lo que hay queda algo totalmente claro en esta película, y es que el Dr. Jekyll sí que lleva un asesino dentro de su mente. Lo que pasa es que no lo sabe, hasta el momento en el que se transforma en Edward Hyde. La verdad es que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, mejor dicho, Las dos caras del Dr. Jekyll, es una fabulosa película, de las mejores de Terence Fisher para la Hammer. No se puede decir que a lo mejor sea una obra maestra, porque desde un punto de vista formal, yo diría que Las dos caras del Dr. Jekyll carecen, desde el punto de vista interpretativo de Paul Massey, cuando se transforma en el Dr. Jekyll, cuando es el Dr. Jekyll realmente, cierto estereotipo de ese profesor que está siempre embutido en libros, tan manido en muchas otras películas. Pero Terence Fisher sabe cómo evadir un poquito esa falta de originalidad, transformándole en un ser que evidentemente no será un monstruo como las otras versiones. No será un monstruo físicamente, lo será psicológicamente. Los individuos, nosotros tendemos siempre a ver a un monstruo con instintos de asesino, pero no a un ser pulcro, limpio, guapo, bien parecido, con instintos de asesino. Esa es la sorpresa que nos reserva Terence Fisher en esta película. La dualidad entre el bien y el mal que expuso Robert Louis Stevenson en su novela, expuesta con meridiana claridad en esta película fabulosa de la Hammer, que es Las dos caras del Dr. Jekyll. Para mí, uno de los títulos clave de Terence Fisher dentro de la Hammer, y que nos presenta una película que no es de terror, sino que es un thriller psicológico. Lo terrorífico, el elemento terrorífico, queda subyugado a lo que es la personalidad de Edward Hyde. El elemento terrorífico queda subyugado a que nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. Si nosotros dejásemos nuestros instintos y nuestras emociones más bajas y nuestros instintos más bajos florecer de alguna manera
podríamos llegar a ser un asesino, que es lo que nos está exponiendo Terence Fisher y Robert Louis Stevenson en su novela. Como dice el Dr. Jekyll, la doble, o mejor dicho, la dualidad del alma humana. Es decir, las dos caras del Dr. Jekyll es un estudio sobre la dualidad del alma humana. Simboliza la dualidad del alma humana entre el bien y el mal. Y a través del Dr. Jekyll lo que se pretende es la superación de ese mal, para transformarse en un hombre, digamos que sea un superhombre, como dijo Nietzsche. Pero ¿acaso para transformarse en un superhombre hace falta que también demos rienda suelta a nuestros instintos más básicos, incluso a nuestras conductas más peligrosas? Posiblemente. ¿Quién sabe? Ahí lo dejo en el aire. Lo que sí os digo es que Las dos caras del Dr. Jekyll es una película modélica en lo que refiere a adaptación cinematográfica de un original literario, pero también es una película modélica en lo que se refiere a un thriller psicológico, incluso a cómo está tratado el terror psicológico, y además con una forma y un fondo absolutamente magistrales. La dirección artística, la plasticidad, el decorado y sobre todo el uso del cinemascope, absolutamente primoroso dentro de esta película de Terence Fisher. La verdad es que Las dos caras del Dr. Jekyll es uno de los títulos más destacados dentro de la filmografía de la Hammer y dentro de la filmografía de Terence Fisher, y yo creo que merece estar entre los mejores trabajos del director británico, sin lugar a dudas. Las dos caras del Dr. Jekyll, una pieza realmente importante dentro de lo que es la producción de las películas Hammer, que le queda un poquito para llegar a ser una obra maestra, pero que es un extraordinario y excelente film, sobre todo por el discurso psicológico que nos expone, desde el primer minuto, desde los primeros fotogramas de la película, hasta el final, con ese final absolutamente trágico, y a lo largo de todo el film, con ese juego del gato y el ratón que tienen en la mente el Dr. Jekyll y su alter ego Edward Hyde. Las dos caras del Dr. Jekyll, no os la perdáis porque realmente es un thriller psicológico de esos que son únicos, y además dirigido por un especialista del género como fue Terence Fisher. Un gran producto Hammer, Las dos caras del Dr. Jekyll. Espero que os suscribáis al canal, que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, eso me ayuda mucho, y que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos dándole a la campanita cuando os suscribáis. Espero que os haya gustado la reseña, que tengáis una buena velada y hasta mañana.